Vamos a comenzar por la Agenda Urbana 2030, también las ciudades inteligentes. Y para eso contamos con Sonia Hernández Portal, subdirectora adjunta de Políticas Urbanas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Sonia nos acompaña hoy. Vamos a dar la bienvenida a Sonia. Adelante, Sonia. Pues buenos días a todos. Es para mí un placer poder estar hoy aquí. A ver si consigo ponerme esto bien, que con la mascarilla creo que se ha movido justo para donde no debía. A ver. Creo que ya. Vale. Es lo habitual. Sí, ¿no? Porque con esto Más de la o menos mascarilla se va moviendo. Creo que ahora ya está donde debería. Por aquí me dijeron que se pone. Fenomenal. Pues lo dicho, buenos días a todos. Para mí es un placer. En primer lugar, quería agradecer a la RECI, a todos sus componentes, al presidente, a Pablo Hermoso de Mendoza, el alcalde de Logroño, que haya querido invitar al Ministerio para estar hoy aquí y poder intervenir con una presentación que creo que es diferente, aunque menos diferente de lo que pensaba en un momento. Perfecto, gracias. Cuando estaba viendo un poco el resumen de lo que se dijo ayer, he visto muchos de los criterios en los que yo iba a hablar hoy, que al principio decía, guau, esto en un congreso de ciudades inteligentes a lo mejor va a llamar un poco la atención. No vengo a hablar de nuevas tecnologías, no vengo o de tecnologías en general, vengo a hablar de innovación, pero vengo a hablar de innovación desde una manera diferente, desde la manera de la planificación. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, utilizamos inteligente, que es el concepto que mejor puede calificar o que más vinculado está como adjetivo a la calificación de las personas, ¿no? Buscaba el concepto de inteligencia en el diccionario y decía que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Y si queremos ciudades inteligentes, parece lógico pensar que para poder llegar a cumplir todos estos objetivos tenemos que pensar en planificar. Y no hay ninguna actitud más común para el ser humano que la planificación. Dice un buen amigo que planificamos hasta para hacer una tortilla de patatas, ¿no? Que tenemos que ver cuántos ingredientes vamos a necesitar, cuántas patatas, si necesitamos o no cebolla, cómo lo vamos a hacer, cuántos comensales vienen a tomarse esa tortilla. La planificación en general es algo innato al ser humano y si vinculamos esa necesidad de planificar con esa cualidad también innata al ser humano como es la inteligencia, parece que queda claro que no podemos avanzar y que no podemos tener ciudades inteligentes sin planificación. Y cuando hablamos de planificación, hablamos de una planificación estratégica. En ese sentido, buscamos actuaciones que nos den soluciones a corto, medio y largo plazo, pero sobre todo que estén basadas en una reflexión previa, que no contengan unas decisiones impulsivas, improvisadas y no pensadas. Entonces, tenemos que planificar desde el diagnóstico, desde el conocimiento de lo que tenemos y hacia dónde queremos ir. Y solamente ahí es cuando realmente podemos buscar en las herramientas que nos ofrecen las tecnologías y que nos ofrece la innovación para poder desarrollar y para poder mejorar nuestras ciudades. Y en este enfoque es donde se marca la Agenda Urbana Española. Si hablamos de la Agenda Urbana Española como documento de carácter estratégico, tenemos que hablar en primer lugar del marco internacional del marco internacional en el que se mueve. A estas alturas todos conocemos estos cuadritos con estos colores. La Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por primera vez en el año 2015 todos los países de Naciones Unidas se ponen de acuerdo en identificar unos objetivos que son comunes para todos los países con independencia de su nivel de desarrollo. Y obligan a todos, como digo, desde sus distintos ámbitos territoriales y desde sus respectivas perspectivas. Pero esta Agenda 2030 también es especial por dos motivos. En primer lugar, porque contiene un sistema de indicadores mucho más avanzado y mucho más trabajado que lo que tenían acuerdos anteriores, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que buscan saber de dónde estamos y hacia dónde queremos ir y medirlo a través de esos 272 indicadores vinculados a esos 169 metas. Pero además se destaca esta Agenda 2030 por el ODS 11, por el ODS que reconoce el valor de las ciudades y que de alguna manera pone en evidencia que el resto de los objetivos de esas 169 metas solo se pueden cumplir si se mira hacia los asentamientos humanos. Y hablamos ahí de pueblos y ciudades,
donde están las personas, donde se relacionan las personas, es donde se dan los problemas que tienen un ámbito local o que crecen desde un ámbito local, pero que terminan teniendo una aplicación o un enfoque totalmente global. Solamente desde ese ámbito local también se pueden encontrar, por tanto, las soluciones. En este marco, en este paraguas general que la Agenda 2030 aporta, nos empezamos a encontrar con documentos de carácter internacional también que buscan centrar los esfuerzos, catalizar los esfuerzos en las ciudades. Hablamos de dos documentos fundamentales desde el punto de vista de los ámbitos de los asentamientos humanos, como son, por una parte, la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, aprobada en octubre del año 2016 en la Conferencia de Hábitat 3, y, por otra parte, la Agenda Urbana para la Unión Europea, que tiene o que inicia su camino hace ya muchos años, en el año 2010, a través de la Declaración de Toledo, pero que fundamentalmente recibe el impulso necesario en mayo de 2016 a través del Pacto de Ámsterdam. Ambos documentos, como digo, los dos con la denominación de agendas urbanas, pero con un importante vínculo de carácter territorial, urbano y rural, vienen a catalizar esas metas que tienen un componente urbano de la Agenda 2030. Y lo hacen de formas muy diferentes, con una metodología muy diferente. La nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas es el resultado de un amplio proceso de participación y se llega a un compromiso muy general, como todos los documentos de Naciones Unidas. No es fácil poner de acuerdo a países tan diferentes de todo el mundo, pero con unos compromisos básicos, como digo, fundamentales, en los que se identifican una serie de instrumentos en los que es necesario actuar para poder mejorar nuestros pueblos y ciudades y para poder alcanzar ese desarrollo más sostenible. Estamos hablando de instrumentos como son la normativa, la financiación, la planificación, el intercambio de conocimiento y la mejora de la gobernanza. Si nos vamos a un concepto un poco más cercano, como es el tema de la Unión Europea, es la Unión Europea, encontramos la Agenda Urbana para la Unión Europea, que, como digo, ya había comenzado su camino, sus avances hace ya en el año 2010 con la presidencia española de la Unión Europea, en la que de una manera declarativa se puso de manifiesto la necesidad de trabajar para desarrollar políticas urbanas que, si bien la Unión Europea no tiene competencias específicas sobre esta materia, porque son competencias que siguen correspondiendo a los países, sí que tiene muchísimas políticas, entre ellas la política económica, con una alta incidencia en nuestros territorios, en nuestros pueblos y ciudades. Esta agenda urbana, con un proceso, una metodología muy diferente, porque ese Pacto de Ámsterdam es el comienzo del camino. A partir de ahí se constituyen una serie de grupos de trabajo, de partenariados, que van en función o que se organizan en función de temáticas: partenariado de vivienda, de transición digital, de transición tecnológica, de pobreza energética, de seguridad, de cultura, que son en esos grupos de trabajo en los que están representados ciudades, estados y otras organizaciones los que ponen de manifiesto qué actuaciones se le proponen, se elevan a la Comisión para que puedan tomar unas políticas más acertadas que también contribuyan a la consecución de esos objetivos de la Agenda 2030. Si algo tienen en común estos dos documentos es en identificar las herramientas. Y estas herramientas, como en el caso de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, son lo mismo: la normativa, la planificación, la financiación, el intercambio de conocimiento y, sobre todo, la mejora de la gobernanza. En este ámbito se dice, vale, ¿y todo esto cómo va aterrizando en los países? ¿Cómo va aterrizando en conceptos y en formas de pensar y en políticas tan diferentes de unos a otros países? Pues a través de las políticas nacionales urbanas. Y es aquí donde entra la Agenda Urbana Española. La Agenda Urbana Española es una política nacional urbana, es un documento de carácter estratégico, no normativo, no vinculante, no es una norma. Y a nosotros nos gusta decir que es un proceso. Es verdad que tiene que partir de algo y parte de un documento que fue el fruto de un amplio proceso de participación y que se elevó al Consejo de Ministros el 22 de febrero del año 2019, se toma en consideración por el Consejo de Ministros y se empieza a caminar en su implementación. Pero si no es una normativa, ¿qué efectos puede tener la agenda urbana? ¿Qué significa la agenda urbana? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se está trabajando con ella? Pues desde el Ministerio se ha planteado fundamentalmente como una estrategia, como una forma de planificación, una estrategia que abarca a todos los ámbitos de la Administración, pero también a otros agentes, como pueden ser las universidades, los colegios profesionales, el sector privado o la propia sociedad civil. Y cada uno puede implementarla desde el ámbito de competencias que le corresponde. Obviamente, la agenda urbana, y por sus características,
tiene como objetivo principal las administraciones locales, porque son aquellas administraciones más cercanas al ciudadano y que realmente necesitan esas herramientas para poder decidir hacia dónde quieren que vayan sus ciudades, sus municipios y sus territorios. Pero, como digo, no exclusivamente para las administraciones locales. La agenda urbana es una metodología de trabajo. Por una parte, es un proceso que va avanzando, que no es un documento cerrado, sino que va evolucionando, pero que parte de un marco de carácter estratégico, como digo, consensuado y muy participado, en el que lo que se busca y lo que se aporta fundamentalmente es cambiar la forma de mirar a nuestros pueblos y ciudades. La agenda urbana propone dejar de mirar a los pueblos y ciudades como compartimentos estancos vinculados sobre todo a temas sectoriales y competenciales. Con frecuencia, por nuestra propia organización administrativa, miramos a las ciudades hablando de vivienda, de cambio climático, de movilidad, de nuevas tecnologías, de cohesión social, y todo ello en los departamentos de acuerdo con las competencias que tenemos asignadas. Eso pasa a nivel de administración local, autonómica y, por supuesto, también de la Administración General del Estado. Lo que se busca con la agenda urbana es tener en cuenta y vincular todos estos objetivos de manera que podamos hacer una reflexión global articulando todos estos contenidos. Nosotros siempre nos gusta decir que la agenda urbana no descubre la pólvora. Ahora veremos los objetivos estratégicos, los veréis y diréis, bueno, para esto no hacía falta tanto, para este viaje no hacía falta esas alforjas, ¿no? Bueno, pues lo que se cambia realmente con esta perspectiva es la forma de mirar. Es un cambio de paradigma que nos ayuda a trabajar con otro enfoque, de otra manera. Y, como digo, sobre todo de una reflexión previa. La agenda urbana también es un documento que no parte de la nada. No se trata de decir todo lo que se ha hecho hasta este momento no ha servido para nada, vamos a empezar a trabajar desde nuevo, desde el principio, porque nos hemos equivocado en lo que hemos hecho o no ha funcionado como nosotros queríamos, todo lo contrario. Para llegar hasta aquí tenemos una experiencia, un bagaje que nos ha hecho aprender las cosas buenas y las cosas malas. Y esto es uno de los objetivos que propone la agenda urbana, aprovechar todo lo que ya sabemos, lo que se han aprendido con otros documentos como las DUSI o como las Agendas 21 locales, en el caso a nivel estatal con la Estrategia de Desarrollo Urbano y Local, Sostenible Urbano y Local, para ponerlo en valor, reconocer qué es lo que ya se ha hecho, qué es lo que ya se ha hecho bien, qué puedo seguir avanzando y qué es aquello en lo que realmente he invertido, me he equivocado y tengo la oportunidad de poder cambiar para poder sacarle la oportunidad y poder hacer que eso realmente, o que las actuaciones que haga realmente sean eficientes y eficaces. Y, por último, como digo, la agenda urbana es un instrumento para cumplir esos objetivos de carácter global que nos marca la Agenda 2030. Como documento y como propuesta estratégica, la agenda urbana recoge una estructura que a todos nos resultará muy familiar. Comienza por un diagnóstico en el que se analizan desde el punto de vista de los 10 objetivos estratégicos cómo se encuentra España desde todas esas perspectivas, desde todos esos objetivos, y a partir de ahí se vinculan cuáles son aquellas actuaciones que desde diferentes ámbitos se pueden hacer para conseguir superar los retos o las debilidades que en ese diagnóstico previo se han identificado. A partir de ahí aparece un marco estratégico de 10 objetivos que además se subdividen en 30 objetivos de carácter específico que, como digo, son el resultado de un consenso. Son esos y no otros porque así se ha acordado en un amplio proceso de participación que ha caracterizado la elaboración de la agenda urbana y que busca recoger todos o por lo menos la mayoría de esos objetivos hacia los que hay que mirar cuando miramos a las ciudades para cumplir con los retos de carácter global. Como cualquier marco estratégico, como cualquier estrategia, ese marco estratégico no tendría sentido si no está vinculado a un sistema de indicadores. En la agenda urbana el sistema de indicadores viene desde dos perspectivas. Por una parte, con datos descriptivos, que son datos que el Ministerio pone a disposición de todas las ciudades de más de 5.000 habitantes para que se analicen en relación con los 10 objetivos estratégicos, para que partan de esa reflexión en función de cómo se encuentran con unos datos, como digo, que se ponen a disposición de todas estas ciudades y que permite además que esas ciudades se comparen entre sí. No pretendemos comparar municipios de 5.000 habitantes con grandes ciudades de 100.000 habitantes, pero sí que se permite poder compararlas con ciudades del entorno, con características similares y posicionarnos para saber dónde estamos realmente dentro de ese marco de ciudades que tienen cosas en común con nosotros. A partir de ahí también tenemos un sistema de indicadores de seguimiento, evaluación y control. Este sistema está totalmente alineado con el resto de acuerdos internacionales y no pretende ser una carga más, fundamentalmente para las administraciones locales, sino todo lo contrario. Partir de un mínimo común
indispensable, que es el que nos permite responder a los indicadores que nos exigen los acuerdos internacionales y, a partir de ahí, adaptar esa batería de indicadores a las circunstancias de cada uno de los municipios que están elaborando su plan de acción. Como digo, estos indicadores nos permiten evaluarnos, porque si no evaluamos la estrategia no sabemos de dónde partimos ni hacia dónde queremos ir. Y luego la Agenda Urbana, por último, recoge dos planes de acción. Una metodología para elaborar planes de acción. Esta metodología para elaborar planes de acción está fundamentalmente dirigida a las entidades locales, como decía antes, pero no solo. Y, por otra parte, recoge un plan de acción propio de la Administración General del Estado. Cuando se elaboraba la Agenda Urbana, uno de los objetivos fundamentales era intentar evitar que este documento sin carácter normativo se convirtiese al final en un documento de consulta. Estos documentos que sí, que quedan muy bien sobre el papel, pero que al final simplemente buscan inspiración y terminan en una repisa. Se quería que la estrategia, que la Agenda Urbana realmente fuera utilizada como esa metodología que propone, y para ello, desde la Administración General del Estado se decidió que si se proponía una metodología para que otros agentes hicieran planes de acción, la Administración General del Estado era la primera que tenía que hacer un plan de acción propio en el ámbito de sus competencias. Por lo tanto, la Agenda Urbana, el documento que aparece en la web, recoge un plan de acción propio que se organiza en función de esos instrumentos que las agendas internacionales habían identificado. O sea, recoge acciones en materia de normativa, de planificación, de financiación, de intercambio de conocimiento, de mejora de la gobernanza. Pero, como digo, fundamentalmente en este caso, para la implementación de esta agenda urbana es necesario aterrizar esta estrategia. ¿Y cómo se aterriza esa estrategia? A través de los planes de acción. Este es el marco estratégico de la agenda urbana, este es el centro de la agenda urbana. Esto es lo que a priori es inmutable, entre comillas, de la agenda urbana. Y como pueden ver, como ya decía anteriormente, si se leen, no se descubre la pólvora, no se dice nada que no se haya dicho a estas alturas en montones de documentos muy válidos y muy útiles que hay que poner en valor. Estos objetivos van desde lo más general a lo más particular, pero incluyen todos los ámbitos de la perspectiva de la sostenibilidad. Hablamos de la relación de los pueblos y ciudades con su entorno territorial. Hablamos de qué modelo de ciudad queremos y cómo la planificamos desde dentro. Pero hablamos también de la economía urbana, hablamos de la resiliencia, de los efectos, de qué actuaciones se pueden llevar a cabo para mitigar los efectos de cambio climático y adaptarnos a sus consecuencias. Hablamos, por supuesto, de la vivienda, un elemento fundamental en cualquier ciudad y a la hora de diseñar cualquier política urbana. Pero hablamos también, como no puede ser de otra manera, de tecnologías. Y es aquí cuando se vincula, la vinculación, decía el nombre de la charla, ¿no?, entre la agenda urbana y las tecnologías. Bueno, pues el objetivo no es específicamente destinado a tecnologías, en realidad es un objetivo transversal, porque solamente desde las tecnologías, o no solamente, pero sí aprovechando los instrumentos que las tecnologías nos aportan, es como se pueden contribuir a cumplir el resto de objetivos. No podemos seguir utilizando en el siglo XXI herramientas que vienen siendo utilizadas desde el siglo XVIII y que obviamente no responden a las necesidades cambiantes y a las exigencias de cada momento por parte de nuestros pueblos y ciudades. Acabamos de pasar una pandemia que nos ha exigido respuestas inmediatas. Estamos en ella, estamos viviendo una pandemia que exige respuestas inmediatas. Y todo ello parte de una planificación. Pero ahí, obviamente, la tecnología es una herramienta que nos ayuda, que nos facilita a poder llevar a cabo actuaciones y políticas que nos permitan dar esas respuestas que necesitan los ciudadanos. Y, por último, un objetivo 10. Un objetivo 10 que también, como en el caso de las tecnologías, tiene un aspecto totalmente transversal. Este objetivo 10 recoge esos instrumentos que reconocían, que identificaban los instrumentos internacionales. Este objetivo 10 habla de la necesidad de mejorar la normativa, cada administración en el ámbito de sus competencias, pero también de mejorar la gobernanza. Y es aquí donde la agenda urbana aporta algo que a nuestro punto de vista, a nuestro parecer, es fundamental para los planes de acción de la agenda urbana y para su propia implementación, que es la necesaria visión o el necesario cambio en la forma de trabajar que tenemos hasta ahora. Hablábamos al principio de que la inteligencia está vinculada a la planificación de carácter estratégico, al tener un proyecto de ciudad. Pero ese proyecto de ciudad no es posible si no actuamos sobre la gobernanza. Y actuar sobre la gobernanza implica actuar sobre tres aspectos fundamentales. Por una parte, sobre la mejora de la coordinación entre administraciones, tanto a nivel horizontal entre distintos departamentos de una misma organización, como también a nivel vertical entre distintas administraciones. No podemos ir solas, tenemos que ir de la mano porque los objetivos y los retos, como hemos visto, son de carácter global.
Las ciudades cada vez están más interrelacionadas entre sí. Lo que hace una ciudad tiene directamente que ver con lo que hace la ciudad al lado, con lo que hacen nuestros pueblos o lo que se actúa en el territorio. Esta necesidad de mejorar la gobernanza y la coordinación entre políticas es fundamental y es uno de los elementos que proclama la agenda urbana y que requiere la elaboración de un correcto plan de acción. Pero si queremos mejorar la gobernanza en ese sentido necesitamos liderazgo. Un liderazgo que fundamentalmente tiene que ser político porque al final las decisiones responden a ese liderazgo, pero también de carácter técnico. Es creer en esta metodología y en esta necesidad de cambiar la forma en la que venimos trabajando. Si hablamos de gobernanza, obviamente también hay que hablar de participación ciudadana. Si decíamos que no queríamos que la agenda urbana se convirtiese en un documento de consulta, tampoco queremos que los planes de acción que se proponen para que trabajen los ayuntamientos se conviertan en documentos de consulta o en siempre programas que nunca llegan a cumplirse. Y para eso es necesaria la participación, pero una participación real, no una participación forzada, sino una participación orientada, con perspectivas y basada en una reflexión previa. No se trata de hacer charlas de pensamiento y decir todo tipo de ideas, no, se trata de orientar y vincular esa participación al diagnóstico que previamente se ha realizado sobre la ciudad, de manera que los ciudadanos que participen realmente en un proceso se sientan escuchados y que esa participación no sea simplemente como el inicio o como un elemento formal más, sino que se le dé continuidad, que se tenga una respuesta durante todo el proceso de elaboración y también de implementación de los planes de acción de la agenda. Y si hablamos de gobernanza, hablamos de, como digo, de coordinación, de liderazgo, hablamos de participación, pero también de transparencia y de información. Si queremos participación ciudadana, necesitamos sensibilizar a los ciudadanos sobre lo que estamos hablando, que conozcan de qué estamos hablando y lo que se busca con todo esto, y que queremos simplemente tener un proyecto de ciudad en el que los ciudadanos tienen mucho que decir hacia dónde quieren ir. De acuerdo con todos estos elementos, necesitamos también, obviamente, formación. Y esa formación implica por la capacitación interna por parte de los propios técnicos que tienen que elaborar sus planes de acción de agenda urbana, pero también de esa formación a nivel externo, como digo, de todos los ciudadanos. Este sistema de indicadores al que me hacía referencia anteriormente es el que estábamos hablando. O sea, no se trata de cargar aún más la responsabilidad de las administraciones locales para establecer, venga, ahora tienes que hacer esa estrategia y luego este otro documento y luego tienes que responder a estos indicadores. Todo lo contrario, tenemos que facilitar ese trabajo y alinearlos entre sí, de manera que con una sola estrategia tengamos una visión general que nos permita no solamente ordenar y planificar de manera estratégica nuestra ciudad, sino también responder a esos objetivos globales a los que hemos estado haciendo referencia. Y eso es lo que propone la agenda. La agenda está alineada directamente tanto a nivel de objetivos, como hemos visto, como a nivel de indicadores. Cumpliendo o llevando a cabo un plan de acción que responda a los 10 objetivos estratégicos de la agenda, con el estudio que se ha hecho con la comparativa, se da respuesta a más de 92 de las 169 metas que recoge la Agenda 2030. Y, en definitiva, todo esto, que al final parece que es tiene un amplio carácter conceptual, un carácter abstracto, y es una estrategia más, ¿cómo aterriza? ¿Cómo se lleva realmente a la aplicación del día a día? ¿Cómo se aterriza en nuestros pueblos y ciudades? Pues a través de planes de acción. Toda esta visión estratégica no tiene sentido si no ponemos actuaciones que vinculen a esa reflexión que ya hemos realizado, y los planes de acción no son más que programas consensuados. Programas consensuados que parten, como decía anteriormente, de esa mejora de la gobernanza, de ese liderazgo político, de esa participación ciudadana, de esa coordinación entre departamentos a nivel horizontal, pero también a nivel vertical entre las distintas administraciones, y en realidad es un proyecto de ciudad, es un proyecto de futuro. Es una definición de hacia dónde queremos ir con medidas a corto, medio y largo plazo. Que diga simplemente eso, cuál es el recorrido, cuál es el camino al que queremos que nuestras ciudades vayan y que se vayan acercando para cumplir los objetivos globales y los que hemos identificado previamente en nuestro diagnóstico. En definitiva, los planes de acción locales son políticas estratégicas, es una planificación estratégica. Vuelvo al concepto de inteligencia que decía al principio. Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Ya tenemos esa idea de realidad, hemos hecho el diagnóstico, hemos hecho la reflexión sobre nuestros pueblos y ciudades. Vamos a identificar qué actuaciones podemos tener. Y dentro de esas actuaciones, dentro de esas acciones que identificamos, es donde la tecnología como herramienta nos puede ayudar para facilitar el servicio a los ciudadanos desde la administración pública, para facilitar el acceso, para facilitar todas esas
beneficios que nos aporta, de manera que podamos mejorar realmente la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Esos planes de acción de la agenda urbana tienen que tener un carácter integrado. Y cuando hablamos de carácter integrado, hablamos de la triple perspectiva de la sostenibilidad. Tienen que tener un componente social fundamental, por supuesto también medioambiental, pero también económico. Con frecuencia en estrategias, en documentos anteriores, hemos olvidado esa parte más económica que al final es la que determina hacia dónde queremos que vayan nuestros pueblos y ciudades. Necesitamos retener al talento y para ello necesitamos dar oportunidades y para ello necesitamos hacer esa reflexión previa a la que hemos hecho referencia. Poner en valor lo que se tiene, como decía anteriormente. No se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos que saber qué es lo que ya se ha hecho, valorar aquello que se ha hecho bien y poder, en su caso, o mantenerlo, darle continuidad a aquellas actuaciones que correspondan o, por el contrario, decir, bueno, pues esto lo hemos hecho, hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible, no ha dado los resultados necesarios. De acuerdo con ese proceso de participación previo y con ese diagnóstico, vamos a reorientarlo en el sentido que se decida por parte de la corporación. En definitiva, como decía, los planes de acción local son una herramienta para cumplir esos objetivos de carácter global. Y estos planes de acción local no tienen sentido si no están de la mano o van de la mano de un liderazgo político y técnico, de una mejora de la gobernanza y de un consenso. Y ese consenso es necesario porque no podemos hablar de estrategias de ciudad si pensamos a corto plazo, si buscamos estrategias que solamente duren los 4 años de una legislatura, porque la vida de las ciudades, por mucho que cambie de manera muy rápida, necesita tener una perspectiva de futuro. En este concepto, la metodología que propone la Agenda Urbana para elaborar planes de acción local es una metodología muy simple, que casi da vergüenza contar en un foro como este, en el que se habla de tecnologías, de innovación, de herramientas del siglo XXI. Bueno, pues la metodología de la Agenda Urbana es muy simple, y es tan simple porque está destinada a que puedan elaborar sus planes de acción tanto municipios muy pequeños, de 200, 300 habitantes, hasta grandes municipios como pueden ser la ciudad de Valencia, como puede ser la ciudad de Madrid. Y esta metodología es simplemente la que se ve en la pantalla, responder a una serie de preguntas y orientar todos los trabajos a darles respuesta. Hacer un diagnóstico de conformidad con esos 10 objetivos estratégicos, identificar las acciones que ya se han puesto en marcha de acuerdo con esos objetivos estratégicos. La agenda aporta una serie de líneas de actuaciones que son principios inspiradores, no obligatorios, que lo que decide es, bueno, ¿cómo puedo cumplir este objetivo estratégico número 1 de conservar y proteger el patrimonio natural y cómo se relaciona la ciudad con el entorno territorial? Bueno, pues directamente me voy a esas líneas de actuación y veo propuestas. Algunas me pueden interesar, algunas habré puesto ya en marcha y otras simplemente, oye, pues no están aquí, pero a mí me parece que esto puede contribuir en mi territorio, en mi ciudad, a conseguir los objetivos propuestos. Eso es lo que se plantea desde esta metodología. Y luego, ¿cómo se va a implementar? ¿Lo puedo hacer solo como administración? ¿Necesito el apoyo de una universidad, del sector privado, de otras administraciones? A partir de ahí, fomentar la colaboración entre administraciones y también la colaboración público-privada. Es necesario que el sector privado, que el sector profesional conozca hacia dónde quiere ir la ciudad y dé respuesta a las necesidades que van surgiendo desde esa ciudad. Antes comentaba el compañero relacionado con el tema de la compra pública innovadora. Ese es uno de los objetivos fundamentales, saber qué se necesita para saber en qué sentido se puede innovar. Y, por supuesto, establecer a los agentes y hacer un seguimiento y una evaluación. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues con una herramienta todavía más sencilla, con una tabla Excel. Como digo, da un poco de vértigo o casi vergüenza explicar esto aquí, ¿no? Pues esta es la fórmula con la que estamos trabajando y como la que están trabajando muchos municipios españoles para elaborar sus planes de acción. A nosotros nos gusta llamarla una herramienta de gobernanza. Una herramienta de gobernanza que simplemente recoge los objetivos estratégicos en la vertical, los específicos en la horizontal y las líneas de actuación que propone la agenda, como digo, principios inspiradores. Y nuestra propuesta es que esto se vaya pasando entre concejalía y concejalía, entre departamento y departamento de cualquier administración o de cualquier universidad con la que también, como digo, estamos trabajando. Y que cada uno vaya rellenando su apartado y vaya completando. Cuando la ficha está completa en su totalidad, se tiene una visión muy general de qué políticas se han adoptado en nuestro pueblo, en nuestra ciudad y hacia dónde queremos ir y cómo queremos hacer. En realidad es una fotografía de la ciudad. A partir de aquí se trata de ordenar las ideas, de vincularlas entre sí y de ponerlas en marcha. A partir de aquí, pues eso, establecer qué tipo de carácter de la actuación queremos hacer, si es normativa, de planificación, de gobernanza, de financiación o de intercambio de conocimiento.
qué acción queremos implementar, qué carácter tiene y si se trata de actuaciones a corto, medio y largo plazo. En definitiva, la Agenda Urbana es un marco de carácter estratégico, es una política nacional urbana, pero no es una norma, no es una ley, es una metodología. Es una herramienta de innovación, entre comillas, que se pone a disposición de los municipios, de pueblos y ciudades, de academias, de universidades y del sector profesional para que se pueda definir qué proyecto de ciudad queremos. La tecnología es una herramienta para facilitar la vida de los ciudadanos, para prestarles los servicios que se necesitan. Y van mejorando en función de dichas necesidades, pero no tiene mucho sentido en ocasiones, o así por lo menos lo vemos nosotros, avanzar a nivel tecnológico si previamente no se sabe hacia dónde se quiere ir. Y por eso, desde nuestro punto de vista, es fundamental tener una estrategia de ciudad, un proyecto de ciudad, porque al final un proyecto de ciudad también es un proyecto de futuro. Y poco más por mi parte. Me gusta siempre terminar con esta frase que de alguna manera recoge todo lo que hemos dicho. Para tener un proyecto de ciudad tenemos que tener en cuenta su componente social, pero también su componente medioambiental, su componente económico y fundamentalmente cómo se articulan todos ellos entre sí a través de una mejora de la gobernanza, de una mejora de la innovación y, por supuesto, de la aplicación útil, efectiva de las tecnologías y de todos los beneficios que ellas nos aportan. Por mi parte, nada más. Y nada, espero que le haya sido interesante. No sé si hay hueco para preguntas, pero a vuestra disposición. Gracias.